En los últimos días han salido varias encuestas acerca de cuál es la necesidad más grande que tiene El Salvador. Algunas de ellas mencionan, quizás todas, mencionan que es un mayor ingreso. Los salvadoreños piensan de que su mayor necesidad es tener un mayor ingreso. No vamos a obviar que a nivel mundial realmente hay una situación económica difícil que hay que enfrentar después de la pandemia. Otros hablan de equidad, otros hablan que tal vez la necesidad es el respeto a los derechos humanos. Y así hay diferentes tipos de necesidades que se han mencionado. Pero ninguna encuesta va a mencionar realmente la verdadera necesidad de nuestra nación, de nuestro país, que es la redención y la salvación de Jesucristo. La mayor necesidad que tiene el salvadoreño, aunque ellos no lo sepan, es Jesucristo, es redención, es salvación. Y por esto, Eclesiastés, por ejemplo, enseña que una vida sin Dios es una vida vana. Eclesiastés, el estribillo que vemos en todo el libro es vanidad de vanidades, todo es vanidad, porque lo que está enseñando el predicador ahí es que una vida, una buena vida sin Dios es vanidad. Pero cualquier cosa en este mundo con Dios, todo es importante. Nada es vanidad. Por lo tanto, esto significa de que, como decía Jesús, ¿de qué sirve ganar todo el mundo si al final se puede perder las almas? ¿De qué sirve tener una buena circunstancia, una buena vida, si al final puedes perder tu buena vida en el infierno? Por lo tanto, algo que tenemos que reflexionar de un inicio, hermanos, es que esto nos está diciendo que el Evangelio realmente es el mensaje más importante que el salvadoreño y el bien más importante que una persona en nuestro país puede recibir, por encima de cualquier cosa. No hay nada más importante o más necesario o más urgente en la vida de las personas que el Evangelio de Jesucristo. Y eso también a la vez convierte a la iglesia cristiana, a la iglesia evangélica, como la institución más relevante de un país. Porque nosotros tenemos precisamente el mensaje de salvación. Por lo tanto, yo lo que quiero reflexionar en este tiempo que tengo es acerca de la relevancia de la iglesia en nuestro país. Hablar de la relevancia que tiene la iglesia salvadoreña, la iglesia evangélica en el país, radica en algo, en la pureza y la fidelidad que nosotros le prestamos al Evangelio de Jesucristo. Esa es la relevancia que nosotros como iglesia tenemos realmente y la iglesia en todo el mundo. Tenemos que comprender que nuestra lucha diaria, precisamente por eso es por la pureza y por la santidad del Evangelio. Nuestra lucha es por una iglesia pura, por una iglesia que trabaje juntos en ser fiel, en proclamar el mensaje de salvación, porque esa es la mayor necesidad que tienen los seres humanos. Por lo tanto, mi objetivo en esta mañana es instarlos a que luchemos juntos por el Evangelio. Ahora, lamentablemente, esta frase juntos por el Evangelio es una frase que se ha usado en contextos religiosos como un lema de moda. De hecho, me fijé en esta misma semana que hay una secta asiática que está haciendo diferentes conferencias en toda Centroamérica y en todo Sudamérica. No sé si se va a organizar algo así en El Salvador, pero esta secta no es una iglesia evangélica, es una secta asiática. El lema de ello es juntos por el Evangelio. Y es que de alguna manera esta frase pudiera escucharse como trillada en el sentido de que puede ser como una moda, pero realmente lo que quiero que reflexionemos en esta mañana, hermanos, es que esto es un mandato de Dios porque está en la Escritura tal cual. Y esto es lo importante, que Dios nos ha dado a nosotros un mandamiento, de entre los muchos, y es que trabajemos juntos por el Evangelio. Esto lo encontramos nosotros en la carta a los Filipenses. Mire, la carta a los Filipenses es una carta que comúnmente se le llama la carta del gozo. Y así la conocemos todos. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué le llama carta del gozo? O sea, ¿gozo de qué? ¿En qué Pablo manda a gozarse? Y precisamente lo que Pablo manda en Filipenses es a que nos gocemos mientras luchamos juntos por el Evangelio. Realmente el tema principal de la carta a los Filipenses, si usted trajo Biblia, yo le pido por favor que me acompañe a Filipenses capítulo 1, versículo 27. El tema principal realmente de la carta lo encontramos en este versículo, en el versículo 27. Aquí están nuestros hermanos de preceptos y ellos conocen bien de esto, tratamos bien la Biblia, claro. Me encanta tratar bien la Biblia, amén. Precisamente el tema principal de Filipenses es el 27 que dice así.
1:27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. A lo largo de la carta, el apóstol Pablo va a instar, por lo tanto, a la iglesia en toda su carta a dos cosas: a luchar unánimes, eso es juntos por el Evangelio, por la integridad del mismo. Él le llama gozo precisamente al progreso del Evangelio, y eso ya lo deja claro no solamente en Filipenses, sino que lo deja claro en otras cartas. Por lo tanto, lo que en este pequeño versículo, lo que vemos en el versículo 27, es que Pablo dice que hay una manera digna en la cual nosotros los cristianos nos comportamos, es una manera digna del Evangelio vivir, y es estar juntos luchando por el Evangelio. Por lo tanto, rápidamente en el tiempo que tengo, quiero tratar 4 puntos a partir de este texto. Número 1, a poder observar el llamado que hace Pablo de trabajar juntos por causa del Evangelio y ver que esa es la vida digna que nosotros tenemos que tener como cristianos. Número 2, la razón de esta unidad. 3, la evidencia de que estamos o no unidos. Y 4, la manera de lograrlo. Quiero que veamos la primera parte, es la vida digna del Evangelio de Cristo. Quiero que me acompañen nuevamente, lo vamos a leer. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. De manera sorprendente, Pablo está diciendo, hermanos, que hay una manera digna de vivir y hay una manera indigna de vivir el Evangelio. Eso es lo que él está diciendo. Una vez más, hay una manera digna de vivir el Evangelio y una manera indigna de vivir el Evangelio, porque él está hablando a creyentes. Ahora, la palabra digno significa apropiado. Pablo está diciendo, yo les pido, como creyentes, de que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo. Ahora, ¿cuál es la manera digna de vivir el Evangelio? Bueno, él dice al final, unidos o luchando juntos por el Evangelio. Y la manera indigna es la independencia. Es vivir independientemente de los demás, aunque tú pudieras estar pensando que estás haciendo la obra del Evangelio. El punto aquí, y es lo interesante de Pablo, él no está cuestionando si los filipenses están haciendo la obra del Evangelio o no. Ellos la están haciendo. Estaban sufriendo y la estaban haciendo. La pregunta es si la estaban haciendo independientes a los demás hermanos y miembros y ministerios o de manera colectiva trabajando juntos por el Evangelio. La manera digna de vivir es juntos. La manera indigna es de manera independiente. Ahora, en este punto es importante, creo, definir la palabra comportéis, porque dice solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Fíjense que aquí la palabra comportarse, la raíz que ocupa esta palabra es la palabra polis, de donde viene precisamente la palabra política. Está hablando de la ciudad. Y esto es relevante. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo Pablo, él está haciendo un llamado a que tenemos que vivir como es digno de aquella ciudad o de aquella comunidad constituida por el Evangelio de Jesucristo. Una comunidad que era mucho más valiosa que el Imperio Romano. Es que recordemos que ser ciudadano de Filipo era, hermanos, alto rango. Filipo fue una ciudad espectacular. Filipo tenía incluso en su momento sus propias olimpiadas, porque ahí vivían muchos de los militares que habían combatido a favor del imperio. Por lo tanto, Filipo gozó de algo que muchas ciudades no gozaron, y es ser ciudadanos del imperio directamente, ciudadanos de Roma. Entonces, los cristianos que estaban allí, ni siquiera había sinagoga, era una comunidad que no había judíos. Todos los que nacían ahí eran ciudadanos y su orgullo, su patriotismo era por ser ciudadanos de Roma. Pablo, ocupando eso, les dice, hay un llamado mucho más grande que tú ser un ciudadano de Roma, ser un ciudadano de algo muy superior. Tú eres un ciudadano del cielo. Por lo tanto, tu llamamiento es a que tengas una vida digna de eso, de que tú eres un hijo de Dios, un hijo del reino. Por lo tanto, lo que Pablo está diciendo, hermanos, es que nuestro deber cívico, y voy a ocupar la palabra porque es la palabra que ocupa Pablo, nuestro deber cívico como ciudadanos del cielo es luchar juntos por la integridad del Evangelio.
Y ni siquiera yo me lo estoy inventando. Pablo mismo lo está definiendo. Mi deber cívico como pastor, mi deber cívico como superintendente de un colegio, mi deber cívico como presidente de 2 seminarios bíblicos, mi función en muchas cosas ante la sociedad, principalmente, es luchar junto con ustedes a la par por el Evangelio. Que luchemos juntos por el Evangelio. Ahora, obviamente, hermanos, esto no es natural en nosotros. No es natural en nosotros porque no siempre nos llevamos bien unos con otros. Algunas veces realmente vemos diferencias y por cosas que no debemos estar divididos, nos dividimos. O tal vez simplemente el carácter de uno decimos que no es compatible con el de otro. Y al otro le gusta reírse, a mí yo soy más serio. Así que no, yo lo veo bayunquito y él me ve a mí aburrido. Así que no nos llevamos bien. Sin embargo, yo sé que no es natural. Pero por eso Pablo, adelantándose a eso, él explica 4 razones por las cuales tú y yo tenemos que luchar juntos por el Evangelio aquí en El Salvador. Y esto lo vemos ya en el capítulo 2. Acompáñame al capítulo 2, en el versículo 1 al 2. Fíjense que en el versículo 1 al 2, primera parte. Lo voy a leer, dice así. Por tanto, dice, Filipenses 2, 1, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Cuando Pablo ocupa esta palabra sí, hasta 4 veces, hermanos, esta se le llama una cláusula de condición. Lo que estamos viendo aquí es una condicionante. Se puede traducir de la manera siguiente. Si tú tienes esto, haz esto otro. Si tú gozas de esto, entonces es como que yo les dijera, ¿quién tiene vehículo? Yo, pues hermano, si usted tiene vehículo, ¿nos puede hacer el favor de llevar a alguien que no tiene? La condición es que si tiene. Usted puede tener el deseo de llevar a alguien, pero si no tiene vehículo no lo puede llevar. Entonces Pablo dice, sí, hoy lo leo más despacio, si tú gozas de alguna consolación de Cristo, si algún consuelo de amor, si tú gozas de alguna comunión del Espíritu Santo, y la gozamos plenamente, si algún afecto entrañable, usted puede ir viendo una especie de sarcasmo de Pablo, ¿no? Si algún afecto entrañable en Cristo has encontrado, si alguna misericordia recibes de Él, completen mi gozo. ¿Y cuál es el gozo de Pablo? Ya lo definió el gozo de Pablo. El progreso del Evangelio en la ciudad. Trabajen juntos por el Evangelio. No lo hagas independiente. No lo hagas a solas. No es posible. Esa es la vida digna de un creyente. Es que, mire, cuando él dice consolación, ahí está ocupando paracalesis, que es la palabra de paracleto, ¿no? Él está hablando, si tú has recibido un consuelo de Cristo, y aquí todos los que somos cristianos hemos recibido consuelo del Espíritu Santo, amén. Dice, si algún consuelo, dice, de amor de parte de Dios, en decir, si Jesús te ama, en pocas palabras está preguntando, si Jesús te ama con gracia. La siguiente, si tú tienes comunión con el Espíritu Santo, y si Jesús ha sido cariñoso, benevolente, afectuoso contigo, entonces haz lo mismo con tus demás hermanos. Trabajen juntos de esa manera, por causa del Evangelio. Entonces, lo que Pablo está enseñando aquí es que precisamente porque todos los que estamos en este desayuno, en esta mañana, somos consolados, estamos siendo consolados individualmente, porque estamos llenos de la gracia de Dios. Todos aquí tenemos comunión con el Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros somos amados cada día por Jesucristo. Es que nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo con los demás. Porque nosotros somos receptores de la gracia soberana del Señor. Y por lo tanto aquí encontramos en este pequeño texto 3 verdades acerca de la unidad cristiana. La primera, hermanos, es que trabajar juntos por el Evangelio, podemos darnos cuenta que es el resultado de nuestra unión, cada uno con nosotros, con Jesucristo. De ahí parte de nuestra unión con Cristo. Porque es lo que Pablo está enseñando. Por cuanto estamos unidos a Cristo, yo no le puedo decir a mi hermano, no te necesito para trabajar el Evangelio. Yo ya lo estoy haciendo en mi iglesia. Yo no le puedo decir a un miembro, no te necesito, a un miembro del cuerpo de Cristo.
porque mi unidad contigo ya está dada. Nosotros los cristianos no formamos unidad, ya estamos unidos por la sangre del Cordero bajo un mismo cuerpo. La unidad que gozamos los creyentes, esa unidad que parte de nuestra unión con Cristo. Por cuanto yo estoy unido a Cristo, entonces debo trabajar junto contigo por causa del Evangelio y por el Evangelio. La segunda verdad que encontramos en este texto es que, por lo tanto, hermanos, es un deber para nosotros buscar preservar esta unidad. Es un deber, es algo intencional. Tú no puedes esperar a que la gente te busque, tú debes de buscarlo. Y yo sé que la mayoría que han venido a este desayuno así ha sido. Vienen buscando comunión. Mire, yo siempre cuento esto, esta anécdota. Yo, por ejemplo, cuando comencé a ir a los desayunos, yo no conocía, por ejemplo, que El Salvador gozaba de una prensa cristiana. Yo no lo sabía eso. Y fue de repente que un día me regalaron un periódico y lo vi en la mesa. Veía, hay prensa cristiana, dije yo. Y de repente se para el hermano, el director del periódico, un tal Luis Medina, y da un anuncio. Y resulta que ahora somos amigos en el Señor. Y Él está aquí presente. Es decir, yo no sé cuántos años tú tienes asistiendo a los desayunos, pero obviamente más años que yo, pero lo que trato de decirles es que una vez yo me enteré de eso y dije, bueno, yo necesito de lo que Él hace, la iglesia necesita de lo que Él hace, y lo busqué. Yo no esperé que Él me buscara, al contrario, yo lo busqué. Digo esto porque ese es el sentido de este texto. Yo no puedo estar esperando a que alguien me busque, no, tengo que ser intencional. ¿Por qué? Por nuestra unión o en virtud de nuestra unión con Cristo. Y el tercero que veo aquí, hermanos, no buscar trabajar juntos por el Evangelio es pecado. Claramente, porque si no, no fuera un mandato. De hecho, en todo el capítulo 1, el primer mandato aparece en el 27. Si usted busca verbos de mandatos, no hay. Pura oración, hasta que aparece el mandamiento, que es el tema principal de Filipenses. Entonces, todo esto nos está enseñando, hermanos, lo siguiente, que tan indigno es querer luchar por el Evangelio de manera independiente a los demás, como hablar el Evangelio sin unidad. Es decir, también, tan malo es, lo voy a decir mejor, tan malo es querer yo predicar el Evangelio sin estar unidos, mis hermanos, como estar unidos tomando unos cafecitos con alguien, pero no para predicar juntos por el Evangelio. Ambas cosas son delicadas. Yo debo estar unido por el Evangelio, pero también debo predicar el Evangelio. Es lo que Pablo menciona como verdad y amor con verdad. Entonces, ahora bien, aquí vemos un misterio, por lo tanto. El misterio, hermanos, es que el Evangelio no se vive solo. Resulta que entre más comunión tú tengas con hombres llenos de Dios, más tú conocerás a Dios, más experimentaremos a Dios y más veremos a Dios obrar en nuestra vida. Y el misterio significa entonces, lo que encontramos en la Biblia, que entre más llenos nosotros estemos del Espíritu Santo y de Cristo, realmente más buscaremos estar unidos con otros creyentes. Realmente una evidencia de que tú estás lleno del Espíritu Santo es la unidad que tú manifiestas y tú buscas con los demás hermanos para trabajar juntos por causa del Evangelio. Ahora, ¿cuáles son las evidencias de que realmente estamos haciendo tal labor? Pablo lo menciona, que es lo que él continúa en el versículo 2. Dice el versículo 2, después de decir completo mi gozo, dice el versículo 2, sigue, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pablo aquí lo está definiendo como evidencias de cuando uno está unido con otro por causa del Evangelio. Hay 4 evidencias acá. La primera es sintiendo lo mismo. Obviamente, sintiendo lo mismo se refiere a tener un mismo parecer o una misma manera de pensar. Ahora, lo interesante, quiero detenerme un poco en esta palabra, porque lo interesante aquí es que nosotros muchas veces pensamos, hermanos, que la unidad de la iglesia tiene que ser doctrinal. Tiene que ser en doctrinas no fundamentales. Y ahí es donde vienen los pleitos. Y el punto, lo que está diciendo Pablo, cuando él habla de sentir lo mismo, tener una misma manera de pensar, la palabra que él ocupa intencionalmente no es una palabra que se refiere a una unidad moral, ni tampoco a una unidad de las mismas doctrinas, sino que es una palabra que él ocupa
que se refiere a un mismo propósito. ¿Y cuál es el propósito? Ya lo explicó él. Unánimes luchando por la fe del Evangelio. Ese es el propósito que nos une. Y ese es el propósito que une a la iglesia. Lo que Pablo está celebrando es la unidad que hay en la diversidad. La unidad que hay en la diversidad, una unidad que viene incluso de la misma escritura. Una Biblia compuesta por 66 libros, con más de 1000 años de historia entre cada uno de los autores, entre todos los autores, perdón. Vemos mucha diversidad literaria, vemos diversidad histórica, pero vemos una unidad teológica. Y es exactamente igual en la iglesia. Hay tantas diversidades, hay diferentes caracteres, aquí hay diferentes ministerios representados, pero lo que está diciendo Pablo es que tenemos que tener una misma manera de pensar juntos, un mismo propósito, y ese propósito es la integridad y la proclamación del Evangelio en El Salvador. Y esto es importante porque precisamente la razón por la cual muchas veces nosotros nos cuesta unirnos con otros es por las costumbres, por las doctrinas, porque pensamos que tenemos que pensar exactamente lo mismo en todo. No, eso sería uniformismo, y Pablo no está hablando de uniformismo. No. Entonces, ¿qué está enseñando Pablo, hermanos? Que la verdadera unidad es la armonía de las diferencias. Es la armonía de la diversidad. Es unidad en la diversidad. Por eso es que les decía, por eso es que en 1 Corintios Pablo es muy claro y dice que el ojo no le puede decir a la mano, no te necesito. No, o sea, dice, y es interesante porque Pablo dice, no puede. No es que no debe, no. El miembro no puede decirle al otro, no te necesito. Yo no le puedo decir a la prensa cristiana, no te necesito. Yo no le puedo decir a preceptos, yo no te necesito. Yo ya lo hago eso en mi iglesia. Yo no le puedo decir a los demás, yo no te necesito. ¿Por qué? Porque todos estamos juntos por causa del Evangelio. Dios ya nos dio la unidad. Ahora, las demás palabras solo lo voy a mencionar por el tiempo, pero después de decir sintiendo lo mismo, dice teniendo el mismo amor. Obviamente, esto es algo difícil porque no todos somos agradables. Bueno, yo escuché, por ejemplo, al hermano César, el pastor César, qué bonito habla, digo yo, ¿verdad? Cuando estaba presentando y todo súper bien, ¿verdad? Yo alguna vez soy bastante serio, pero bueno, yo digo, no todos somos tan fluidos de palabras como el pastor César, por ejemplo. Pero lo importante aquí, lo que está mencionando el apóstol, que por eso, hermanos, el amor es una virtud que es producida por el Espíritu Santo. El amor realmente es una virtud en nosotros. Y el amor, Juan lo define como sacrificio. Eso lo define en primera de Juan, en Juan también, en su propio evangelio. Jesús dijo, él mismo Jesucristo dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Eso dijo Jesús, amén, hermanos, ¿sí o no? Amén. Ahora una pregunta, ¿qué es lo nuevo ahí? ¿Por qué Jesús estaba citando Levítico 18? ¿Por qué es lo nuevo? Si Levítico lo que dice es que os améis los unos a los otros. Literal. Pero él dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. ¿Qué es lo nuevo? No, eso no es lo nuevo. Lo nuevo es lo que él dijo después. Como yo los he amado. ¿Y cómo él nos amó? Muriendo a sí mismo. El amor es sacrificio. Por eso es que Juan, él define el amor en la primera carta de Juan, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros amamos a Dios, sino que Él nos amó primero, entregando a su Hijo por nosotros. El amor es definido como sacrificio. Y digo esto, ¿por qué? Porque cuando Él dice aquí, Pablo, teniendo un mismo amor, está hablando del sacrificio que tenemos que hacer dentro de estos desayunos, fuera de estos desayunos en general, por causa de trabajar juntos por el Evangelio. Es algo intencional. Luego dice, por ejemplo, unánimes. Unánimes obviamente se refiere a una misma mente, un mismo espíritu, y sintiendo una misma cosa es como un corchete cerrando la idea que él trae, que es exactamente igual a la primera frase, sintiendo lo mismo. En resumen, lo que está diciendo el apóstol Pablo, que las evidencias de estar trabajando juntos por el Evangelio es unidad de convicción y unidad de amor. Esa es la manifestación de cuando alguien está trabajando juntos por el Evangelio. Ahora, hay una verdad que quiero rescatar en base a esto, hermanos. Lo primero es que nosotros ya estamos unidos por causa de Cristo. Y por lo tanto nuestro deber es preservar esa unidad, que es lo que manda la Escritura. Es juntos trabajar por la integridad del Evangelio. Digo esto porque hoy en día, hermanos, se habla mucho, yo lo he escuchado en los círculos cristianos de El Salvador,
Se habla mucho de que la iglesia tiene que ser relevante, que tiene que incidir en la sociedad. Pero bíblicamente, una vez más, bíblicamente, lo que hace relevante a la iglesia evangélica en El Salvador no es que nuestras obras se parezcan a las obras del mundo, porque eso sería mundanalidad, sino que bíblicamente lo que hace relevante a la iglesia evangélica en El Salvador es nuestra pureza evangélica. Ese es nuestro verdadero atractivo, nuestra pureza, nuestra santidad. Ese es el atractivo de la novia de Cristo. Les quiero dar un ejemplo. Hace muchos años, en una investigación que estaba haciendo, estaba leyendo unos documentos del siglo II y del siglo I. Y yo los traduje porque no estaban traducidos. Y no va a creer que yo soy políglota, no, en Google, yo en Google. Y después, y luego comencé a ver algunas cosas. No, ahí tal vez la hermana Liliana, ¿verdad?, que nos pueda traducir ahí, ¿verdad? Ok, los de World Vision, que me ayuden en eso. Y entonces en esta traducción, voy a decir que era un documento en donde un oficial romano, no convertido, tenía por amigo a cristianos. Entonces él en una fiesta reúne a su amigo con otros cristianos y le hace la siguiente pregunta: ¿dónde consiguen ustedes los cristianos a sus esposas? Y él dice lo siguiente: no hay mujeres más hermosas en todo el imperio como las cristianas. Hermanas, ¿qué les toca? Va. Aprovechen. ¿Qué tiempo es aquello? Ok. ¿Sabe cuál es el sentido de eso? Y él lo explica. Es que le dice, este mismo oficial romano dice en su escrito, es que la manera en que se comportan las mujeres cristianas, no hay en todo el imperio tal hermosura. ¿Qué es el atractivo de la esposa de Cristo? Su santidad, el comportamiento. Eso dignifica al esposo. Mi conducta por causa del Evangelio. Y eso es lo que Pablo está luchando en este texto. De hecho, este texto que estamos analizando es el texto más largo en toda la Biblia que habla de la unidad cristiana. No hay un texto más importante que este en la Biblia respecto a la unidad. Búsquelo, les pongo tarea a eso. Porque Pablo lo que está diciendo es, vean, lo hermoso de la iglesia en una sociedad es que es diferente a la sociedad. Si por tú tratar de ser incidente en tu sociedad, te vas a parecer a ellos, tú pierdes tu hermosura. Vas a tener que transigir necesariamente tu santidad y tus principios. Por lo tanto, este texto nos está enseñando que la manera en que nosotros podemos realmente hacer un bien a la sociedad es cumpliendo hermosamente nuestro llamamiento básico, trabajar juntos por causa del Evangelio. Y estos cambios sociales trascendentales en una sociedad, por lo tanto, no vienen de políticas sociales. Los trascendentales no vienen de políticas sociales, vienen de la política del reino, que es la frase que ocupa Pablo al inicio, 27, de la polis del reino. De ahí vienen las verdaderas transformaciones. Es decir, cuando nosotros estamos trabajando juntos por el Evangelio, es que entonces se da un cambio en la persona y ahí vienen los cambios en las familias y en diferentes lugares. Por eso es que Pablo del versículo 1:27 habla de una política digna del Evangelio. ¿Y cuál es la política digna? Juntos por causa del mismo, del Evangelio. Así que, hermanos, nuestra lucha como iglesia evangélica, incluso como alianza evangélica, como lo vamos a ver, nuestra lucha es por trabajar juntos por la salvación de las almas, juntos por la gloria de Dios en nuestra nación, juntos por la fama de Cristo en El Salvador. Así que, metafóricamente hablando, hermanos, no podemos quitarnos el viejo ropaje sin tener listo el nuevo. ¿Queremos ver el nuevo en la sociedad? Tengámoslo listo. La sociedad no se puede quitar el viejo ropaje sin tener listo el nuevo. Por lo tanto, necesitamos trabajar por ello. Ahora, solo para finalizar, ¿cuál es la manera entonces de lograr esta preservación de la unidad? ¿Cómo podemos lograr trabajar juntos por el Evangelio? Pablo lo responde, versículos 3 y 4 nada más. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad,
estimando a cada uno como los demás, como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Cómo lograr la unidad? Aquí ahí Pablo menciona 4 acciones concretas a las cuales tenemos que renunciar nosotros. Está hablando de un morir a nosotros mismos. No las voy a explicar con detenimiento, sino que creo que todos nosotros las entendemos. Primero es desechando la contienda. Ya Pablo ha preguntado en Santiago, ¿de dónde vienen vuestras guerras y vuestros pleitos? Dice. ¿Acaso no es de los deseos que batallan en vuestras almas? ¿Sabe usted qué es lo que está diciendo Pablo ahí? Que cada ser humano tiene ídolos o deseos en su corazón que están luchando entre ellos, dentro de usted, por quién va a ser el primero en ser satisfecho por usted. Entonces Pablo dice, ¿por qué ustedes tienen pleitos, disensiones y divisiones? Porque tienen motivos ocultos. Porque tú quieres tal vez meterte aquí para obtener esto, hacer esto otro, decir, en resumen, él está hablando, tú quieres preservar la unidad, desecha tu ambición personal. Desecha tu ambición personal, trabajen juntos por causa del evangelio. A todos Dios los va a bendecir. O sea, no estés buscando motivos ocultos. Luego dice, desechar la vanagloria. ¿Qué es la vanagloria? Una gloria vacía. La palabra vana significa vacío, una gloria vacía. Es decir, tenemos que renunciar a tener una opinión demasiado elevada de nosotros mismos. Es como que si yo dijera, bueno, voy a sacar mi hora de trabajo, yo gano tanto al mes, tengo tantos ingresos, tanto, así que, hermana Liliana, como mi hora vale tanto, por haber predicado una alianza, me van a tener que pagar una ofrenda, oye, y de tanto, porque eso es lo que vale mi hora Yo no puedo hacer eso. Es decir, yo no puedo tener una estima de mí mismo en donde yo quiero ser el primero, ser aplaudido, más admirado. No. Yo tengo que renunciar a eso si en verdad quiero trabajar con ustedes por causa del evangelio. Luego habla de la humildad. Obviamente la humildad, ¿qué es? La palabra humildad en griego es humillación de la propia mente. Eso es lo que significa. Es decir, es renunciar a ese pensamiento elevado que tengo de mí mismo, pero por causa de conocer la verdad. Yo tengo en buen salvadoreño, hermanos, ¿qué es la humillación? Humillarse es ceder. Yo tengo que ceder. Tengo que ceder espacio. Mira, prensa, por favor, mira, da un anuncio, mira, fulano, vení. Tengo que ceder pero por causa del evangelio. Y por último, dice Pablo, no mirando lo suyo propio, que es no buscando la satisfacción de uno mismo, sino que buscando la satisfacción de la voluntad de Dios, que es por causa del evangelio. Así que, hermanos, solo para resumir, hermanos, miren, la vida digna del evangelio es morir a nosotros mismos cada día para trabajar juntos por la integridad o la fe del mensaje del evangelio y su proclamación en nuestro país. Por lo tanto, es nuestro deber. Ahora bien, yo sé que aquí hay muchas agendas, aquí hay muchos deseos. Yo sé que de aquí todos, como hormiguitas, cada uno va a salir a su trabajo. Y hay muchas cosas que tenemos que hacer. Si miren cuántos ministerios hay aquí representados. Aquí hay ministerios de servicio directo a la iglesia, aquí hay iglesias representadas, aquí hay ministerios de comunicación, aquí hay ministerios que trabajan, aquí está la academia también evangélica. Aquí hay tanta representación en este instante que yo sé que hay muchas agendas que son distintas, pero hay algo inmutable entre todos nosotros. Hay algo inmutable que nos une, de hecho, que es el evangelio de la gracia de Dios. El evangelio de la gracia. Y precisamente es lo que nos lleva a amarnos, a perdonarnos, a que si probablemente yo me voy a discutir contigo un día y vamos a ir de tú a tú, lo más seguro. Pero por causa del evangelio de la gracia, yo me voy a poner de acuerdo contigo, hermano, hermana. Nos vamos a poner de acuerdo, nos vamos a perdonar, vamos a reír juntos, vamos a celebrar, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a mostrar al mundo, como dijo Jesús, que somos sus discípulos por cómo nos amamos. Por eso, hermanos, mi invitación en esta mañana es a que te puedas unir como miembro de la Alianza Evangélica, para que trabajemos juntos por causa del evangelio. A que tú puedas unirte al esfuerzo, a que puedas continuar asistiendo a estos desayunos que hoy iniciamos.
disculpen cualquier dificultad, cualquier problema que hemos tenido, no sé, al final vamos a hacer las valoraciones, pero la idea es de retomar, hacer un punto de partida, pero venga cada mes. Recuerde que estos desayunos son mensuales y vamos a explicar para qué los hacemos. Pero mire, hermanos, yo puedo tener grandes diferencias con algunos de ustedes en doctrina. Con otros, tal vez lo que nos separa es el grosor de un cabello, por ejemplo. Que es como con el pastor Tomás. Con él tenemos una afinidad doctrinal muy fuerte. Que lo que nos separa quizás es el grosor de un cabello, quizás, vea. La corbata, quizás, vea. Nada más eso, dos. Ok. Que ando de traje y tú no andas de traje, eso es lo que nos separa. Ok. Y con otros tal vez la separación doctrinal es muy grande, hermanos. Pero por causa del Evangelio de Jesucristo, yo puedo verlos al rostro cada uno y llamarlo mi hermano, mi hermana. Mi hermana, mi hermana, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermana, mi hermana. A todos ustedes, por causa del Evangelio. Un día de estos estaba hablando con el pastor Israel, el vicepresidente de la Alianza Evangélica, que somos buenos amigos, estamos tomando un café. Y en la charla yo le decía lo siguiente, la charla nos llevó a esta reflexión. Yo le decía, mira, un día esto se va a acabar. O sea, cada uno tiene que salir en sus ministerios y vamos a dejar de formar parte de la junta directiva, vendrán otros que van a estar en la junta directiva de la alianza. Pero ¿sabes lo que va a permanecer? Le digo. Esto, le digo. Nuestra amistad. Y eso es lo que yo valoro de esto. De que estamos juntos por causa del Evangelio, le digo. Entonces, yo no le puedo decir a usted, yo no lo necesito. Y espero que usted no pueda decir, yo no necesito de la alianza. Porque nosotros sí lo necesitamos a ustedes. Así que, ¿cuál es el llamado de hoy? Filipenses 1:27. Pase lo que pase, en otra versión dice, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Pase lo que pase. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente, solo tenga noticias de ustedes. Sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando juntos por la fe del Evangelio. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, por la enseñanza, por el aprendizaje. Gracias por el trabajo que todos los hermanos que están aquí representando, Señor, tú estás obrando a través de ellos. Gracias por sus ministerios. Gracias, Señor, por la academia que está aquí. Gracias por los medios de comunicación. Gracias por las iglesias, los pastores. Gracias por los ministerios de mujeres representados. Gracias, Señor, por cada uno de los ministerios para la iglesia que están sirviendo, Señor, acá, tanto nacionales como internacionales. Gracias, Señor, porque en esta diversidad vemos la diversidad, Señor, que por causa del Evangelio te es necesario hacer. Te pedimos que seamos humildes y que podamos nosotros trabajar juntos de la mano por causa del Evangelio, para que tu nombre sea afamado acá en nuestro país. En el nombre de Jesús oramos. Amén.